De las derivadas. Vamos a ver como aplicaciones las más elementales, podríamos decir, o las más inmediatas. Aplicaciones de la derivada. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué la uso a una derivada? Ya tengo la primera, que sale de la propia definición de derivada. ¿Para qué me sirve a mí la derivada de una función en un punto? Para encontrar qué cosa. La pendiente a La la pendiente. tangente. Claro, la pendiente de la recta tangente en ese punto y por lo tanto puedo encontrar la ecuación de esa recta. Esa sería una primera aplicación inmediata. Bien. Para poder entender otra aplicación de la derivada, vamos a recordar algo que ya vimos al principio de este curso. Cuando una función decimos que es creciente. ¿Sí? A ver, si yo lo veo en un gráfico, es fácil darme cuenta que esa función es creciente. ¿Lo ven todos? Sí, de hecho lo analizamos en las primeras evaluaciones. Pero ahora tratemos de darle una mayor formalidad al tema. ¿Cuándo vamos a decir que una función es creciente? Y si yo acá tengo dos valores, x2, por ejemplo, y x1. Acá voy a tener la imagen de x2 y acá voy a tener la imagen de x1. ¿Sí? ¿Qué puedo decir? Que si x1 es mayor que x2, como de hecho lo veo en el gráfico, si la función es creciente, ¿qué pasa con sus imágenes? Crecen. Es decir, que f de x1, ¿cómo va a ser respecto de f de x2? Mayor. 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 F de x1 va a ser mayor que f de x2. Eso es una función creciente, ¿sí? Y yo digo, una función es creciente dentro de un intervalo i si para todo x de ese intervalo se verifica, o xi de ese intervalo, se verifica que si x es mayor que y, entonces f de x, su imagen, es mayor que la imagen de y. Y con eso digo que la función es creciente dentro del intervalo y. Si la función es creciente en todo el dominio, en todo su dominio, por ejemplo, si yo tengo así una función exponencial, es una función creciente en todo su dominio, no solo en un intervalo. Entonces esa función se le dice monótona creciente. Monótona vendría a ser un sinónimo de ¿qué palabra? Repetitiva sería. Sí, pero algo monótono. No te da un... Como si Constante. es como todo igual. Algo Que constante. es todo No lo tiene mismo. cambio. O sea, aburrido, ¿no? Claro. Esto es monótono, es aburrido. Bueno, o sea, monótona creciente, es aburrida, siempre crece, por decirlo de otra manera. ¿Sí? Eso en cuanto a funciones crecientes. ¿Qué pasaba cuando la función es decreciente? ¿Qué significa? Voy a tener que borrar, porque si no, no me entra el pizarrón. ¿Qué pasa cuando la función es decreciente?
¿qué es lo que se verifica? Se verifica que, otra vez, vamos a poner los puntos, x2, x1. Miren la imagen ahora de x1 y miren la imagen de x2. Se verifica que si x1 es mayor que x2, ¿qué pasa con sus imágenes? La de Disminuye X1 una de es otra. menor. Disminuye una de otra. Entonces, si este punto es mayor que x2, su imagen va a ser Menor. Menor. menor que x2. Es decir, la función va decreciendo. ¿Sí? Esto lo puedo formalizar diciendo, para dentro de un intervalo i, sí, para todo valor xi del intervalo, se verifica que si x es mayor que y, entonces su imagen es menor, la función es decreciente en este intervalo. Y si la función fuera decreciente en todo el dominio, no solo en un intervalo, ¿cómo le vamos a llamar? Monótono. Monótona decreciente. Monótona decreciente. Muy bien. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, una función polinomial de esta forma, como hemos visto, no es una función monótona. Hay intervalos donde la función crece, por ejemplo, pónganse desde menos infinito hasta acá, en todo este intervalo la función crece. De acá hasta acá decrece la función y a partir de acá vuelve a crecer. No es monótona, tiene intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia entre monótona creciente y creciente en un intervalo? Sí, sí, está Sí, clarísimo. profe. Denme otro ejemplo de una función monótona creciente. Ya les di una función exponencial. Otro, simple. Una función monótona creciente. Una lineal. Una ecuación de una recta. Muy bien. Siempre y cuando sea de ese estilo. Esa es una función monótona creciente. También podría ser decreciente si, por ejemplo, la ecuación de la recta, de esa que se grafica en rojo, es monótona decreciente. Y queda un tercer estado o clasificación, que son las funciones que no crecen ni decrecen. ¿Cuáles serían esas? Las constantes. Constante. La función constante. Muy bien. Es decir, una función cuya gráfica puede ser así. Esa es una función que ni crece ni que decrece. Y que para cualquier valor de x, la imagen es la misma. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Muy bien. ¿Y para qué me van a servir a mí las derivadas en esto? Bueno. ¿Qué me daba una derivada en un punto? Una pendiente. Muy bien. ¿La pendiente de quién? De la tangente. La pendiente de la tangente. Muy bien. Y recién, bueno, acabo de borrarlo, pero en el último gráfico que ustedes lo tienen ahí, una recta, cuando es creciente, ¿cómo es su pendiente?
Positivo. también. M es positiva. Es positiva. Y si la función, la recta, es decreciente, ¿cómo es su pendiente? Inversa. Y negativa. Negativo. Negativa. Negativa. O sea que en una función creciente la pendiente es positiva, en una función decreciente la pendiente es negativa. Y si la función es constante, ¿cómo es la pendiente? Es 0. Es 0. Bien. Tengan esto en mente. ¿Sí? Tengan estas tres situaciones en mente. Ahora, esta función o esta gráfica en ese punto ¿cómo es? Presten atención. ¿Cómo es la pendiente de la recta tangente en ese punto? Que va a ser algo aproximadamente así. ¿Cómo Positiva. es positiva? ¿Y la función ahí que está? ¿Creciendo o decreciendo? Creciendo. Creciendo. ¿Cómo va a ser en este punto? Lo voy a hacer con otro color. La pendiente de esa recta tangente. Negativa. ¿Y cómo está la función? Decreciendo. 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 Entonces, yo me doy cuenta que las pendientes de esas rectas tangentes a una curva en distintos puntos me pueden dar un indicativo de si en ese intervalo la función está creciendo o está decreciendo. Simplemente, ¿con qué cosa? Con un punto. Pero ¿qué cosa del punto? Es lo que a mí me va a decir si la Si función es ahí mayor o crece. menor a 0, o igual. Déjame terminar. La derivada. ¿Con qué cosa del punto me va a decir si la función crece o decrece en ese punto? La La pendiente. Con la pendiente de la tangente. Es decir, ¿con qué? Macarena estaba Con la derivada. con la derivada. ¿Qué cosa es la derivada? Más específicamente. La definición de derivada. No. Con la ecuación. Derivada. ¿El valor de la derivada? M. El valor, si me da 48, menos 50.000, 0,05, el número. El signo. El signo de la derivada. Porque como bien dijeron, la derivada en el punto me da el valor de m de la recta tangente. Entonces, el signo de esa derivada es lo que en definitiva me dice si la función ahí está creciendo o está decreciendo. ¿Lo ven? Ahora los escucho. Mientras me voy a tomar un mate, los escucho. Vamos. Y, profe, o sea, por ejemplo, en una derivada que me da una cuenta larga, ¿no? La tengo que resolver hasta llegar a la ecuación. O sea, reemplazarla por un punto.
Claro, Y ahí en ese punto, M va a ser en la que me tengo que fijar el signo, claro, en la pendiente o no. claro. Bien. Evaluada en el punto, porque si no, como la derivada te va a dar una función y depende del valor del punto, el valor de x, te puede dar positiva o negativa. ¿Me entendés? Por ejemplo, en este caso, si hiciéramos, supónganse, hagamos de cuenta que esto es, la gráfica original es una parábola. ¿Se entiende? Entonces, obviamente, la derivada de esta función me va a dar otra función, que depende del valor de x que yo le doy, me va a dar un signo. Acá me va a dar positivo, acá me va a dar negativo. Entonces, yo para saber el comportamiento de la función, necesito definir dos cosas. Primero, ¿en qué intervalo me interesa analizar el comportamiento de la función? Y segundo, ¿cuál es el signo de la derivada en ese intervalo? ¿Entendió? Sí, 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 está perfecto. ¿Por qué? Volvamos a la polinómica. Si yo lo tengo así, muy bien. En este intervalo, desde menos infinito hasta este valor x0, la pendiente de la recta tangente, ¿cómo es? En cualquier punto. Positiva. Positiva. ¿Me interesa el valor? No. Solo me interesa el signo. Pero desde este punto, x0, hasta, digamos, llamémosle x1, ese punto, miren cómo viene la pendiente de la tangente. ¿Cómo viene? Negativa. Negativa. Y otra vez, no me interesa el valor, lo que me interesa es el signo. Y acá vuelve a ser positiva. Entonces, yo lo que puedo afirmar es que si dentro de un intervalo i, f' de x es positiva para cualquier valor de x de ese intervalo, entonces la función es creciente en ese intervalo. Y si dentro de un intervalo i la derivada primera es negativa para cualquier valor de ese intervalo, entonces la función es decreciente en ese intervalo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, vamos a ponerlo a prueba. ¿Puedo borrar? No, espere, profe. Puedo borrar ahora. ¿Vamos? Vamos a poner a prueba lo que estamos diciendo. Supongamos la función x cubo, que ustedes ya la saben graficar.
más o menos le va a dar así. ¿Sí? Les pongo una función simple para que la gráfica los ayude, pero podría haber puesto una función más compleja. Pregunto, ¿cómo es esa función? Defínanmela. ¿Es creciente, es decreciente, es constante, monótona creciente, monótona decreciente? ¿Es monótona creciente, profe? Es monótona creciente. Desde menos infinito a más infinito, en todo su dominio, la función siempre crece. ¿Sí? Si es monótona creciente, es decir, que en cualquier punto de su dominio la función crece, en cualquier punto de su dominio, la derivada de esa función tendría que tener ¿qué signo? Negativo. Positivo. Positivo, porque está creciendo, siempre crece. ¿Y cuál es la derivada de esta función? 3x al cuadrado. 3. 3x al cuadrado. Y fíjense qué pasa, para cualquier valor de x, este número, ¿cómo va a ser 3x al cuadrado? Para cualquier x, Positivo. Porque es al cuadrado. positivo. Entonces, ¿ven que para cualquier x del dominio, la derivada siempre me da positiva? Porque la función es monótona creciente. ¿La ven? Cualquier x del dominio, su derivada es positiva. Su pendiente de la tangente es positiva. Porque la función es monótona creciente. Más o menos, una gráfica de y igual a la x, de esa función exponencial. ¿Cómo es la función? Defínanmela. Monótona creciente. Monótona creciente. Monótona creciente. Luego, su derivada debería ser positiva para cualquier x del dominio, porque es monótona. ¿Y cuál es la derivada de esta función? A la X. Para la X. Y para cualquier valor de x, ¿cómo es e a la x? Positivo. Positivo. ¿Ven? Que para cualquier valor x del dominio, su derivada primera es positiva. ¿Ven cómo están relacionados los dos temas? El signo de la derivada primera me dice a mí en un punto cómo está la función, si está creciendo o si está decreciendo. Si es creciente o si es decreciente. ¿Lo ven? Sí. Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando no estamos enfrente de una función monótona, sino una función que crece o decrece de acuerdo al intervalo donde se analiza? Profe, ¿puede ser una función atroz en estos Claro. casos o no? Una función a trozo puede ser perfectamente. O una función, por ejemplo, si yo te dijera, supongamos, esa función no es monótona. ¿Cómo me doy cuenta? Fíjense la derivada primera. ¿Cuánto me da? 3x cuadrado menos 2x. No puedo decir que para todos los valores de x esto me va a dar positivo o negativo. Depende. Hay valores para los cuales me va a dar positivo y hay valores para los cuales me va a dar negativo. Quiere decir que esta función, dependiendo del intervalo, se va a comportar
en algunos creciente, en otros decreciente. ¿Cómo hago yo para saber en qué intervalos crece y en qué decrece? ¿Qué harían ustedes? Darle un valor. Puedo darle un valor, bien. Pero puedo estar dándoles valores todo el día. Tengo que tratar de encontrar en qué lugares me va a cambiar de signo la derivada. ¿Sí? ¿En qué lugares va a ser positiva y en qué lugares va a ser negativa? Y eso no es tan difícil como parece y no tengo que estar haciendo tantas pruebas. ¿Por qué? Piensen, ¿qué separa a los positivos de los negativos? ¿Puedo igualar a El cero? cero. Que me dé, voy El para arriba o cero. para abajo. El cero. Entonces, si yo busco dónde se hace cero la función, y para un lado estará el negativo y para el otro lado positivo. Donde se hace cero la derivada. Porque la derivada va a pasar de positivo a negativo o de negativo a positivo pasando por el cero de la derivada, no de la función. Entonces, si yo hago esto igual a cero, yo esto ya lo sé hacer. Quiere decir que en un lugar donde se hace cero la derivada es en cero y el otro lugar donde se hace cero es en 2/3. ¿Sí? Quiere decir que si yo tengo desde menos infinito a más infinito, 0, 2/3. Desde menos infinito hasta 0 tiene un signo la derivada. ¿Cuál? No lo sé, pero tiene un signo. Acá se hace 0. Y desde 0 a 2/3 tiene otro signo. Se vuelve a hacer 0. Y de 2/3 a más infinito tiene otro signo. Lo cual no lo sé. Entonces yo puedo tomar intervalos. Tres intervalos tomo. Son los tres intervalos donde la derivada me va a cambiar de signo. Porque tanto en 0 como en 2/3, la derivada se hace 0. Quiere decir que a un costado va a ser de un signo y al otro costado del otro. De cada uno de esos dos lugares. Bueno, ¿qué hago? Tomo un punto testigo de cada intervalo. Un punto testigo del intervalo menos infinito 0. Menos 2. Menos 1. Menos 1. Bueno, menos 1. Entre 0 y 2/3. 1. 1/3. 0,5. 1/3. ¿Cuánto es 2/3? 1/3. ¿Cuánto es 2/3? 0,66. Claro. 1/3 es 0,33. Bien. 1/3. Entre 2/3 infinito. 2. Bueno, 2. ¿Y ahora qué analizo? El signo de la derivada primera. En esos puntos. El signo. No me interesa el número, me interesa el signo. ¿Qué hago? Reemplazo la derivada primera, calculo, evalúo f' en menos 1, f' en 1/3 y f' en 2. Háganlo. Acá tienen la derivada primera.
El primero tiene signo positivo. El primero tiene signo positivo, que te da 5, ¿no es cierto? El segundo, Negativo. ¿el segundo te dio negativo? Sí. Y el tercero, Positivo. positivo. Entonces, fíjense, quiere decir que en el intervalo menos infinito a 0, la función es creciente. Del intervalo de entre 0 y 2/3, la función decrece. Y en el intervalo 2/3 infinito, la función vuelve a ser creciente. ¿Ven? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Vieron para qué me puede servir, por ejemplo, la derivada? En los ejercicios que hemos estado haciendo antes y que yo los he evaluado, yo les decía determinar los intervalos de crecimiento o decrecimiento de la función. A ustedes no les quedaba otra que graficarla y ver dónde crecía y dónde decrecía. Ya no necesito hacer eso. Ni siquiera sé cuál es la gráfica de esta función, pero yo ya sé dónde crece y dónde decrece. Y ya tengo los intervalos definidos. ¿Se dan cuenta? Ya no necesito ni siquiera graficarla para saber cómo se va a comportar. Pero, profe, es una función a trozos nada más. No, cualquiera. Ya te lo mostré recién, con dos que eran monótonas. Y esta no es a trozos. Esta es una función de R en R. Lo que tiene son intervalos donde la función crece e intervalos donde la función decrece. Pero ya no necesito graficarla. Simplemente, haciendo este pequeño análisis, yo ya me doy cuenta donde la función crece y donde la función decrece. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Me alegro. Voy a parar aquí.